unas conversaciones entre el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Leonardo Barrero, y un coronel imputado por ejecuciones extrajudiciales de 2 civiles, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el jefe de las Fuerzas Militares cesa de su cargo por el uso de expresiones irrespetuosas con la justicia. Paso al retiro, con la frente en alto y mirando al pueblo colombiano. Después de 39 años de portar con orgullo el uniforme camuflado, sirviendo al país, obedece a una decisión política que se produce por un infortunado episodio relacionado con una conversación privada hace 2 años con un oficial subalterno sindicado por el delito de homicidio, quien manifestó su inquietud por un presunto montaje en contra suya y ante la gravedad de lo comentado, empleé expresiones inapropiadas. El escándalo estalló cuando la revista Semana publicó varios audios de conversaciones que sostuvo el coronel Robinson González del Río con altos oficiales, donde se evidencia el tráfico de influencias para la adjudicación de contratos en el ejército. Van 2 grandes escándalos que golpean al Ejército Nacional en menos de un mes, pero es clara la información para la sociedad. Que hicieron una chuzada y averiguaron lo que estaban haciendo. Me parece que está bien que denuncien esos casos, pero que los investiguen, ¿verdad? Me parece muy bien eso. Pues sí, yo creo que no es tanto lo que esté pasando, sino el mensaje que le dan a la comunidad, que realmente no hay como coordinación, no hay nada claro en las funciones del Estado, en las funciones de la fuerza pública, y pues realmente la única incertidumbre es para uno de pueblo, no más. ¿Cómo ven los soldados en el monte lo que está pasando con los altos oficiales? La producción del programa La Tarde fin de semana pudo conversar con varios subalternos para saber qué piensan de estos escándalos. La lealtad con la institución es tal que no quisieron darnos sus declaraciones por el amor que le tienen a la institución. Dicen que no están autorizados para hablar sobre estos temas y que ven las cosas diferentes a como las ven los superiores. Y que obviamente estos no están felices, nos afirman que es triste ver cómo la gente pasa por la calle y los mira de manera extraña. El oficial subalterno, que tiene más contacto con los soldados rasos, nos dice que ellos están aburridos no solo por la remuneración económica, sino por todo lo que la gente piensa de ellos, porque sacrifican muchas cosas por el amor que le tienen al uniforme y que no se sienten correspondidos ni por el Estado ni por la gente que los critica mientras están trabajando para salvaguardar la seguridad de los colombianos. Entonces, ¿qué imagen tiene la gente en la calle del ejército? Hace las cosas mal y quiere echarle la culpa al gobierno, pero me parece el gobierno bueno, el ejército bien. Pues el ejército como institución, obvio, uno tiene que respetar porque la institucionalidad es parte de que uno como ciudadano del común tenga que respetarlo, pero le dejan muchas dudas de credibilidad frente a los grandes rangos que realmente hacen cosas que pues desvirtúan todo lo bueno que hacen las personas que están por allá luchando o haciendo cosas que sí son propias de ellos. No sé, cada uno con su opinión del ejército, pero o sea, yo ahorita en Colombia no voy con el ejército, ni con la policía, ni con nada por el estilo. Estos escándalos golpean fuertemente la imagen del presidente Juan Manuel Santos, que está a pocos meses de culminar su periodo presidencial. Alfonso Prada, representante a la Cámara y jefe de debate en Bogotá para la reelección de Juan Manuel Santos, nos acompaña desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Buenas tardes, Juan Carlos. Señor Prada, ¿qué tanto puede afectar esta situación de las chuzadas, del espionaje que en algún momento se condena, pero entonces después reculamos y decimos, ya va, es que eso es legal? Viene después la chuzadas a los otros generales, a los otros integrantes de la Fuerza Armada, que lleva incluso a la destitución de algunos de esos. ¿Qué tanto puede afectar una campaña presidencial? Pues obviamente afecta todo lo que pase en el país que tenga que ver con nuestra fuerza pública, que tenga que ver con la paz, que tenga que ver con el gobierno, afecta o positivo o negativamente. Aquí no ha habido buenas noticias cuando se descubrieron en medio de una fachada que era enmarcada dentro de la ley de inteligencia, que podría eventualmente haber algunos abusos en la utilización de los instrumentos de inteligencia mismos. Tampoco hubo una buena noticia cuando se dan a la luz pública en una revista unas conversaciones en las que claramente un coronel
intenta hacer un tráfico de influencias para favorecer contratistas y eso desata naturalmente esto en una sola semana. Pues una crisis que enfrentó el presidente Santos con carácter, con mucha dignidad, con orden expresa de cero tolerancia con la corrupción y con medidas ejemplarizantes. No es una medida contra el ejército, sino precisamente para defender la dignidad del ejército. Ahora, hay quienes aseguran que, bueno, tanta crítica, tanta denuncia sobre el ejército colombiano y pareciera que no reconocen todo lo que hace ese ejército colombiano afuera, todo lo que hace en la selva, cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses pasan en las selvas aguantando hambre, humillación, frío, disparos, detenciones por parte o secuestros por parte de grupos terroristas y ahora los critican por cualquier cosa que pueda ocurrir en el caso, ojo, esto específicamente sobre el espionaje que se estaba realizando desde un reconocido centro comercial o al frente de un centro comercial en la ciudad de Bogotá. Juan Carlos, muchas cosas menciona usted, todas importantes. Lo primero, hay que defender la inteligencia que hacen nuestras Fuerzas Armadas en la medida en que con ellas se han hecho, por ejemplo, operaciones como la Operación Jaque, que trajo a la libertad a secuestrados de más de 7 años en la selva a manos de las FARC. La inteligencia no es mala en sí misma. Lo que es malo es que se abuse de ella y a través de los instrumentos legales de inteligencia se termine invadiendo la privacidad de los colombianos y eso a los colombianos no les gusta. Segundo tema. Aquí no se critica al ejército por criticar. Si hay alguna actuación indebida, la fuerza del Estado tiene que actuar inmediatamente como actuaría con cualquier colombiano, con cualquier ciudadano, con cualquier miembro de cualquier institución. Pero sí me parece que es un error enorme decir que al ejército no se le quiere o no se le acompaña. El pueblo colombiano, en una mayoría realmente aplastante, admira y apoya, agradece la labor que el ejército colombiano hace en el monte, en un país en conflicto armado, enfrentando la delincuencia, también a su Policía Nacional, de tal manera que aquí hay un gran cariño, con el mismo cariño con el que también se actúa con drasticidad para evitar precisamente que se vaya a mancillar el nombre de nuestra fuerza pública. En ese mancillar de la fuerza pública, ¿quién se ve más afectado? ¿Un Juan Manuel Santos con un tema que se puede utilizar para una campaña presidencial, bien sea para beneficio propio en el sentido de decir estamos cuidando a la Fuerza Armada como usted nos ha dicho, pero también desde el otro lado de la acera con Álvaro Uribe Vélez dándole duro a Juan Manuel Santos por cómo se viene desarrollando espionaje ilegal según él, o se viene utilizando la Fuerza Armada para otras situaciones, o la propia crítica que puede existir sobre el proceso de paz y cómo se viene llevando a cabo los diálogos en La Habana? Sí, desafortunadamente el proceso de paz se cruzó en este momento con una campaña política en la que los enemigos del proceso utilizan en forma indebida, en mi opinión, pues este tipo de papayazos que se dan. Pero creo que el ejército colombiano y en general la fuerza pública está muy comprometida, como lo dijeron los generales ahora en el acto de posesión de la nueva cúpula militar. Este es un ejército de la paz que apoya las instituciones, apoya al presidente Santos y vamos trabajando para conseguir ese objetivo. A los enemigos de la paz y a quienes están en contra de este proceso hay que hacerles un llamado a la tranquilidad, a la concordia, a entender que los valores superiores de Colombia en la lucha por conseguir la paz están por encima de los intereses políticos de la coyuntura de una campaña. Saludamos al general retirado Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, que nos acompaña desde Bogotá. General, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Bueno, muchas gracias y cordial saludo para todos. General, ¿quién tiene la razón en esta discusión sobre lo que hace la Fuerza Armada colombiana, para bien o para mal? Para algunos sectores, ¿no? Porque hay que ver de qué punto de vista lo vemos. Para unos ven el espionaje como bueno, para otros es malo, y esto obviamente no para hablar de los casos de corrupción, porque eso es otra cosa. Empecemos por allí, sobre el espionaje, sobre lo que se le ha criticado en este momento a la Fuerza Armada y que pareciera que el ministro no lo sabía, que el presidente no lo sabía y que reculan en algunas decisiones. Bueno, partamos del principio que sí, lo que se hacía allí, esa organización de fachada, lo que tiene que ver con escudriñar, buscar, monitorear, vigilar todo lo que es ese espacio, ¿no? Es perfectamente válido. La ley de inteligencia lo permite, normas suficientemente claras, eso lo podemos hacer. El espectro puede estar bajo control del Estado y bajo control de la inteligencia militar sin necesidad de orden de tipo judicial. Eso lo explicó, lo habló muy claro el señor presidente de la República, eso ya es tema cerrado.
no hay duda, se estaba trabajando dentro de la legitimidad. Ahora, que se quiera aprovechar esta cuestión, que ese fue el montaje inicial, a través de esta revista, para enviar un mal mensaje en contra de la institución, en contra de la inteligencia militar, que es el instrumento más contundente que se ha podido utilizar, ¿no?, para atacar, golpear estas organizaciones terroristas, era otro propósito. Entonces, eso les fracasó. Vino una reacción general en el sentido de apoyar al ejército, apoyar las instituciones. El presidente de la República hizo claros pronunciamientos posteriormente y quedó el asunto saldado. Como fracasó, entonces vino la segunda etapa, que es lo que usted hacía referencia en la parte final, ¿no?, que fue lo que se dio a conocer a través de la misma revista, curiosamente, que tiene una información no privilegiada para estos propósitos, y entonces la idea era golpear lo más íntimo de la dignidad institucional. El asunto era contra unos generales, contra la cúpula militar, y habían fuerzas oscuras interesadas en causar daño a la institución. Hay algo muy importante, Juan Carlos. Yo creo que con esto que el presidente de la República hizo el día viernes en la ceremonia de reconocimiento a la nueva cúpula militar, de plantear con claridad y decir, es que el ejército tiene grandes enemigos, son los terroristas, es la guerra jurídica que tanto los ha afectado, y tiene enemigos políticos. Entonces, ¿cuáles son esos enemigos políticos? Pues son estas organizaciones no gubernamentales, unas son nacionales, otras son extranjeras, que lo único que persiguen es debilitar, ¿no?, intimidar, ¿no?, al ejército, para que no le cause daño a la organización con la cual simpatizan, que son los grupos terroristas que están actualmente operando en el país. General, ¿se puede hablar en algún momento, y quiero ser un poco tal vez especulativo en la pregunta, tal vez la respuesta sea un poco más clara, y es, ¿existen terroristas de cuello blanco, de corbata, de traje, de saco en Colombia en este momento que quieran afectar la imagen de la Fuerza Armada, más allá de lo que puedan estar haciendo como tal en La Habana, los voceros o los que dialogan por parte de las FARC o los que están en la selva? Le voy a contestar de una forma muy simple. Estas organizaciones terroristas, a su interior, tienen grupos de apoyo que trabajan en distintos frentes. Para estas organizaciones, todas formas de lucha son perfectamente válidas. En esta ocasión, como lo han venido haciendo hace rato, están actuando con especial maestría en lo que tiene que ver con la guerra política y con la guerra jurídica. Esta guerra política que se ha desatado, que es específicamente contra las instituciones, es en este caso el Ejército Nacional. Dentro de otras corrientes se ha atacado a otras instituciones importantes, como puede ser la Procuraduría, como puede ser la Contraloría, etcétera, etcétera. Quieren desinstitucionar el país. Nos tocan a nosotros los militares. Y en la parte jurídica, la guerra jurídica, que era lo que le decía el presidente también, hay que enfrentar la guerra jurídica porque eres consciente, y ya es consciente el pueblo colombiano, de que somos víctimas de esa agresión. Consecuencia, tenemos más de 15.000 hombres fuera de combate por inexplicables decisiones judiciales. Exitosos en el combate, pero derrotados y humillados en los estrados judiciales. Señor Prada, ¿quiénes pueden ser los que están detrás de ese movimiento jurídico contra la fuerza institucional, contra la Fuerza Armada, contra Juan Manuel Santos? No, claramente, como lo decía el general retirado, el ejército y en general la fuerza pública tiene enemigos externos, pero también tiene enemigos internos. Los enemigos internos, quienes utilizan para abusar de los derechos de los colombianos la fuerza pública, o quienes mediante actos de corrupción han desviado completamente el objetivo de proteger a los colombianos, que es el objetivo de nuestra fuerza pública. Y los externos, que naturalmente vienen de otro lado, vienen del otro lado, que quieren debilitar nuestra fuerza pública, bajarles la autoestima, bajarles la moral que nosotros los colombianos queremos que mantengan en alto. Pero a eso respondimos en el Congreso pasado, precisamente tramitando reformas constitucionales y legales en torno al fuero penal militar, que desafortunadamente se cayeron en la Corte Constitucional, no por vicios sustanciales, sino por vicios de forma. Pero reaccionamos inmediatamente en el Congreso por iniciativa del presidente Santos y creamos toda la estrategia de defensa técnica para los militares más humildes, que cuando son procesados por cualquier causa tengan un acompañamiento económico del Estado para que puedan tener un abogado que haga una defensa digna de sus casos. Aquí no se trata
de cubrir delincuentes al interior del ejército, sino todo lo contrario, de acompañar en la defensa a la que tienen derecho los militares. Y si han cometido una indelicadeza, los jueces procederán a separarlos completamente de la fuerza y a recluirlos en caso de que sean delincuentes. Pero en el caso que sea una guerra política, en el que intenten debilitar nuestra fuerza pública, el gobierno, el Estado colombiano, no los va a dejar solos. Señor Prada, ¿quiénes son los enemigos? ¿Son internos, son externos cuando aparecen en plena campaña electoral? Pues le decía, los internos son aquellos que abusan y utilizan el uniforme para cometer atropellos. Son la absoluta minoría. Recuerde usted que tenemos más de 400.000 miembros en nuestro ejército que están en las selvas, que están en los ríos, en los mares, en el aire, en este preciso instante. A ellos son a los que protegemos y a ellos es a los que el pueblo colombiano, una minoría corrupta, simplemente se separa de la institución y procedemos al apoyo a ese 99% que queremos tanto los colombianos. Los enemigos externos claramente tienen una intencionalidad o militar. Miren ustedes, el narcotráfico, la mafia, la guerrilla en Colombia pretende darle golpes a nuestra fuerza pública. Esas son fuerzas nefastas, oscuras, manos negras que efectivamente intentan golpear desde todo punto de vista a nuestro ejército. Enemigos políticos de concepción de Estado, de concepción ideológica, con los que estamos negociando precisamente en La Habana su desmovilización. Desde allá dirigen una estrategia de comunicación y política naturalmente para intentar no solamente socavar las Fuerzas Armadas, nuestra policía, nuestro ejército, nuestra Fuerza Aérea, sino también a quienes trabajamos intensamente de la mano del presidente Santos en la búsqueda de la paz de Colombia. General, se escuchan rumores, se escuchan comentarios de diferentes sectores políticos en Colombia que aseguran que la Fuerza Armada Nacional en este momento está dividida desde el momento en que empezaron algunos sectores a discrepar de cómo se viene llevando a cabo el proceso de paz en La Habana. ¿Usted cree que la Fuerza Armada, si obviamente no puede votar como ocurre en el caso de Venezuela, por ejemplo, tiene algo de politizada dentro de sus fuerzas, dentro de su generalato, y puede existir una parte que está, digamos, con Álvaro Uribe Vélez y otra parte que está con Juan Manuel Santos? Bueno, esas son suposiciones, son hipótesis. En este momento lo único cierto es que hay indignación dentro del estamento militar, dentro de la fuerza pública, por todos estos montajes propagandísticos, por estas acusaciones que se han venido dando a través de esta revista que ha propiciado una serie de cosas que ha generado esta situación. Eso es lo único cierto. Dentro del tema político, yo creo que no vale la pena discutir. Cada quien puede pensar, ¿no?, separadamente quién está en el retiro. Pero quien está en el servicio activo no tiene en este momento la facultad de ejercer el sufragio. Queremos el voto de los militares en servicio activo y de las policías también. Son 470.000 hombres que lo pueden seguir siendo, ¿no?, ciudadanos de segunda. Es algo que tuvo en el pasado. El gobierno de Olaya Herrera, hasta esa época, existió ese derecho, que es un derecho que otorga la Constitución a todos los ciudadanos. Lo queremos recuperar y estamos peleando precisamente eso en el Congreso, con apoyo significativo, le cuento, entre las distintas bancadas. Así pues, de que esperamos que en esta legislatura, ojalá, logremos ese gran propósito, porque necesitamos cuotas de poder precisamente para evitar este daño que nos están causando. Es que es muy grande, es que íntimamente hemos venido sufriendo la agresión, ¿no?, de los terroristas a través de la guerra jurídica y la guerra política, ya que militarmente pues nunca podrán obtener ninguna victoria, pero sí lo están haciendo dentro de los estrados judiciales, como lo dije anteriormente. Señor Prada, hablamos de la revista Semana, si no estoy mal, que es la que ha sacado todas estas informaciones. ¿Se está haciendo alguna investigación o hay libertad de expresión, libertad de prensa y respeto a lo que cada medio de comunicación en Colombia saca, o hay algo adicional en esto, digamos, jurídicamente hablando, ya que estamos sacando conversaciones que son producto de un espionaje, por qué no decirlo así, o de unas llamadas chuzadas, como ustedes le dicen en Colombia? Juan Carlos, si de algo nos enorgullecemos los colombianos es precisamente de respetar nuestros medios de comunicación. No tenemos nada diferente a gratitud porque ejerzan como guardianes de la democracia, desde la pluma, desde las ideas, cualquier tipo de comunicación y cualquier tipo de crítica que quieran hacer que contribuya a mejorar las instituciones. Yo no estoy indignado con la revista Semana porque haya develado y haya puesto en conocimiento de los colombianos unas conversaciones
que tienen claros visos delincuenciales de unos pocos miembros de la fuerza pública. Esos miembros de la fuerza pública han sido retirados. Algunos de ellos que salieron en esta purga de cúpula militar no tienen nada que ver con esas acusaciones de la revista Semana, pero han sido responsables por la omisión o por la falta de acción, precisamente para permitir que cosas como esta. Yo leía precisamente hoy en otro medio de comunicación que ese coronel González, que estaba recluido en Tolemaida, tenía 39 registros de salida de la cárcel. La pregunta que se hacen hoy los colombianos cuando esta información sale es si es correcto tener una cárcel militar en donde haya ese grado de abuso, y la respuesta que tenemos que dar los colombianos a conciencia, con la mano en el corazón, es que no puede estar ocurriendo un manejo privilegiado de las cárceles militares que permitan este tipo de comportamientos, de tal manera que bienvenida la función que cumplen los medios. Nosotros lo que tenemos que hacer es no ponernos bravos, sino actuar inmediatamente para evitar que estas cosas suceden. ¿Y cómo llega la fuente a entregar esta información? Pues eso es parte precisamente de la libertad que se respeta en Colombia para el acceso a la información que tienen hoy los medios de comunicación. General, para ir finalizando, ¿comparte la visión sobre la revista, sobre cómo se obtiene la información, sobre cómo es divulgada, de lo que dice en este momento Alfonso Prada? Cuando se utiliza habilidosamente el poder de la prensa para llegar a la opinión nacional y distorsionar las cosas como se hizo al principio, mostrando una cosa totalmente diferente respecto al trabajo de inteligencia, que después se demostró que no era así, y posteriormente se actúa para atacar el ejército, a la institución. El tema de los contratos es un tema que es por ahora una hipótesis. No estamos demostrando, no es verdad jurídica a través de lo que se dice allí, de que esto haya ocurrido. Queremos que se investigue, ni más faltaba, al contrario. Ojalá se vaya esto hasta el fondo, porque si es cierto lo que se está dando allí, somos los primeros en exigir claridad y pronta y rápida investigación y prontos justicia y prontos fallos. La imagen institucional es la que hay que preservar. El ejército no puede estar sometido a este escarnio público y que sea abusado por los medios de comunicación, como lo ha hecho esta revista, para venirse sistemáticamente, insistentemente, sin verdad jurídica, con actuaciones engañosas. Inicialmente dijeron que la información se ha filtrado era de la Cámara de Representantes, y posteriormente se demostró que no era así. Eso venía de un funcionario de la Fiscalía trabajando allá en Contubernio con esta revista. Eso es lo que hay que aclarar, eso también hay que investigarlo, porque la reserva sumarial hay que respetarla también y no utilizarla con estos fines para desacreditar una institución que es la institución más querida de todos los colombianos y la que debemos respetar y defender a toda costa. General, una última pregunta, y la misma tanto para usted como para Alfonso, y es cómo tratar en un país como Colombia de que la política directamente, el debate político, el enfrentamiento entre un Juan Manuel Santos y un Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, no afecte directamente la imagen de la Fuerza Armada colombiana, si es que realmente es esto lo que la afecta y no son los errores propios de esta institución. Mire, ese tema de confrontación política propio de la democracia es dable, se ha dado ahora y se dará después y se ha dado en otras ocasiones, Ese tipo de confrontación, mientras se haga dentro de los cánones del respeto, dentro de los cánones de la consideración y se use exactamente las herramientas limpias, está bien. El trabajo sucio, la utilización, la distorsión de la información, el uso inadecuado y que se prestan algunos medios de comunicación para ese propósito, le causan daño muy grande a la institucionalidad del país. Eso es lo que estamos enfrentando ahorita, están atacando las instituciones, estamos siendo víctimas de una agresión, de corrientes y fuerzas oscuras que ojalá no progresen, porque al final el daño va a ser irreparable. Alfonso, la misma pregunta. Juan Carlos, de la misma manera con la que yo defiendo la libertad de los medios de comunicación, de la misma manera hoy siendo en buena parte un vocero del gobierno, sobre todo del presidente de la República, le quiero decir que hay que respetar profundamente la oposición, darles todas las garantías para que critiquen. Esa es en esencia la democracia, y bienvenida a la crítica, porque eso mantiene alerta a las instituciones, al gobierno, para que actúe de la mejor manera posible. Cuando hay algún tipo de denuncia, bien sea de un medio de comunicación o de la oposición, lo que hay que hacer, insisto mucho,
es reaccionar proactivamente para corregir todos los errores que se puedan cometer. Ahora, un mensaje, y es que se haga esa oposición y que se haga esa investigación periodística dentro de un espíritu de la mayor lealtad posible, precisamente para evitar distorsiones de la realidad. Alfonso, imposible dejar de preguntarle brevemente por razones de tiempo, y es, si usted piensa así, por ejemplo, y si usted trabaja de la mano de Juan Manuel Santos, ¿por qué, por ejemplo, ya hablando en plano internacional, por qué no ha habido un pronunciamiento sobre la censura que tiene NTN24 en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro? La hacemos y la estoy haciendo acá cuando mencionamos el respeto por la libertad de los comunicadores. Es absolutamente lamentable. El presidente hizo una intervención, la canciller ha hecho otra intervención con un enorme grado de respeto por la autonomía y la soberanía del pueblo venezolano, pero claramente llamamos a la concordia y al respeto entre gobierno y oposición,